Tenemos tres tipos de muertes. Tenemos los homicidios, los suicidios y los descubrimientos tardíos. En un homicidio vamos a limpiar todo lo que son rastros de sangre. Los descubrimientos tardíos implican eliminar fluidos biológicos humanos por la descomposición en casos como suicidios. Y también los atentados, cuando desafortunadamente ocurren. ¿Cuáles son las escenas en las que intervienes más a menudo? Las escenas en las que intervenimos más a menudo son los descubrimientos tardíos. Por lo tanto, son las mujeres que han permanecido, digamos, al menos 5 días en el lugar como máximo, como hemos podido tener 2 años en el lugar. Hay viviendas, están tan bien diseñadas que son completamente herméticas, ya sea a nivel olfativo o auditivo. En resumen, no sentimos, oímos ni vemos nada, eso es todo. Y a nosotros nos ha pasado que intervenimos en la casa de un joven que falleció, que ya no hablaba con su familia, eso es todo, y se quedó 2 años en el lugar. Entonces uno podría pensar que después de 2 años ya no queda nada, que está seco y se acabó. Pues imagínense que después de 2 años, cuando levantamos la manta y así sucesivamente, todavía estaba muy, muy húmedo. Y es un apartamento donde tuvimos que hacer todo de nuevo, desmontar todo. Luego estaba el olor, teníamos los flujos biológicos que habían tenido tiempo de infiltrarse en los suelos, debajo de las particiones, y por lo tanto tuvimos que cortar estas particiones, quitar los suelos y hacer otras cosas más en la vivienda para poder hacerla realmente saludable. ¿Cuándo intervienes en caso de un homicidio? Intervenimos nosotros durante el levantamiento del obstáculo judicial, es decir, los sellos que colocamos en la entrada de la vivienda, simplemente. Por lo tanto, hay dos tipos de intervenciones. O bien somos mandatados por la familia o somos requeridos por los fiscales. Así que la requisición se está volviendo más frecuente ahora, pero en un marco muy específico. Desafortunadamente no es para todas las familias. Y generalmente, ¿cuánto tiempo toma limpiar una escena? Todo dependerá de los daños que tengamos después de la muerte. La duración puede variar desde medio día hasta 15 días, dependiendo de lo que tengamos disponible. Dependiendo de los daños, si vamos a tener que desmontar algunos elementos, si tenemos fluido que ha penetrado profundamente, luego está el camino del fluido que vamos a seguir, porque entre el punto donde ocurrió la muerte, lo que llamamos el punto cero, donde tuviste la muerte, puedes tener fluidos que pueden estar al otro extremo de la habitación. Se han infiltrado bajo los suelos y las particiones. Gradualmente desmontas y sigues el camino de este fluido sin más, pero después hay matices de todos modos entre alguien que se sigue en su baño, en su bañera, que se ha cortado las venas y que encontramos por la noche o al día siguiente, y alguien, digamos, que se ha disparado con una escopeta, obviamente no será lo mismo. ¿Cómo llegas a convertirte en limpiador de escenas de crimen? ¿Cuál es tu trayectoria? Soy un ex militar de carrera. Luego hice varios trabajos pequeños y después terminé en la funeraria por casualidad. Me gustaba estar en contacto con estas familias, poder aconsejarlas y apoyarlas. Y ahí me dije, viendo lo que algunas familias nos han contado dentro de la funeraria, pensé, hay algo que hacer, realmente necesitamos brindar una calidad de intervención a todas estas familias, porque no es simplemente una limpieza con un trapeador, una aspiradora, en fin, podría seguir, ya que los funerales tienen un costo y que obviamente estas intervenciones también tienen un costo. El objetivo es que la operación se realice de una sola vez para que después puedan pasar la página. Entonces, cuando digo pasar la página, lo digo entre comillas, es en el sentido de que puedan de hecho comenzar su vida de nuevo. Porque cuando hay una muerte, ya sea un descubrimiento tardío, un homicidio o un suicidio, el tiempo se congela. Mientras la vivienda con huellas de la muerte no esté lista, esas familias no pueden reconstruirse y retomar el curso de sus vidas. Aprendemos a vivir con la ausencia de una persona. Entonces, ¿eres tú quien se va a encargar de todo lo relacionado con los suicidios, viajeros para los trenes, etcétera? Esa pregunta es genial. Hay algo que no entiendo. Fuimos contactados por la Société Nationale des Chemins de Fer Français, al igual que otras empresas, informando que nuestros conductores están afectados en la hora siguiente a un suicidio con los trenes, lo cual representa un problema. Nunca hemos recibido una llamada, así que no tengo problema. Nunca hemos recibido una llamada. No entiendo, es muy raro de hecho. Tenemos eso, pero no hemos recibido una llamada para limpiar locales. Entonces después entiendo todo, pero hay un momento en que te llaman para decirte eso y luego nunca te llaman, aunque sabemos muy bien que hay algo que no es coherente. Hay algo que no es coherente que mis colegas ellos lo hacen. Espero, al menos que alguien, mis colegas ellos lo hacen.
Espero al menos que alguien lo haga, porque si no, tal vez un día nos despertaremos un poco más, no sé. De todas formas, espero de corazón que haya algo que hacer. Es que después sé que tal vez no sé hacer. Sé que tal vez no sea fácil, pero ¿te acuerdas de las primeras escenas que limpiaste, el impacto que tuvo para ti y cómo decidiste evolucionar después de eso? Entonces hay una escena, era una mujer que había fallecido pero se suicidó. Para ser totalmente transparente, se cortó la garganta. Su esposo por la noche regresa a casa y encuentra a su esposa tendida en el baño con la garganta cortada. Te dejo imaginar la escena que pudo haber visto. Entonces nos llaman, llegamos y evaluamos la situación. Desafortunadamente el marido no quería salir de la casa, así que a partir de ese momento fue muy complicado para nosotros porque tuvimos que limpiar todas esas manchas de sangre con los gritos. Y eso es extremadamente difícil. Aún hoy eso me ha dejado huella. Por mucho que digas, un limpiador puede, no hay nada que cambie eso. Te marcan con hierro caliente hasta el final de tus días, pase lo que pase. Y esta intervención fue muy dura psicológicamente, ya que estaba con mi esposa también en esto, que cuando vives esto, de hecho, trabajas en un estrés. Pero como estás en una intervención, entre comillas, tu cerebro está programado para limpiar que intentar, comillas, tu cerebro está programado para limpiar que intentar con la máquina humana está tan bien hecha que incluso si estás concentrado en lo que estás haciendo, todo lo que vas a escuchar o haces abstracción durante la intervención te vuelve después como un boomerang. Así que incluso años después un limpiador no es un robot, un limpiador es una profesión, hay que saberlo, es una profesión, hay que saberlo, es una donde vas a absorber todas las emociones de las familias de las que te vas a ocupar. En respuesta a la pregunta, como esa es una de las intervenciones que realmente me ha marcado. Tengo una segunda que también nos marcó, pero en mi caso, de manera diferente, intervinimos en un doble homicidio por solicitud de un fiscal. Entonces no puedo dar la historia exacta, pero es el marido quien mató a su esposa y a su hija. No teníamos muchos detalles al principio y luego, al hablar con las personas a cargo de la investigación y todo eso, también hicimos algunas investigaciones para entender lo que sucedió. El nuevo grupo NAD son homicidios. Las acciones del nuevo grupo NAD son homicidios. Entramos en la casa, no sabíamos en esa casa, me encontré de inmediato cara a cara en esa casa, me encontré de inmediato cara a cara con la foto de ese niño y con la pequeña sangre. Tuve que voltear la foto para que pudiera trabajar ya que soy papá, eso es todo. Y para que pueda trabajar ya que soy papá, eso es todo. Y de hecho esta niña se parece a mi hija. Por lo tanto es extremadamente difícil. Aún hoy estoy marcado. Pero de manera diferente, eso es todo. Entonces, cuando llegas a una escena del crimen, con el tiempo, ¿no? A lo largo de los años, puedes identificar más o menos qué crimen pudo haberse cometido. Entonces, Desde todos estos años, ¿no? De hecho, llegamos, a veces no todo el tiempo, pero podemos llegar a identificar la escena del crimen con sus proyecciones, si fue más o menos violento, si estamos más seguros. Alguien que podría haber sido agredido con un arma blanca, eso podemos determinarlo gracias a las microastillas, simplemente, que pueden ser proyectadas en las diferentes superficies. Hay algo interesante, es que a veces, como en las secuencias, a veces la gendarmería o la policía necesitan encontrar la ojiva, el proyectil del arma de fuego. Pero desafortunadamente no pueden ponerle la mano encima, ¿no? Nosotros llegamos, hacemos nuestro trabajo, pero como estamos realmente en el campo de eliminamos todo, por lo tanto tenemos más tiempo que el investigador, por lo que a veces encontramos las ojivas, las encontramos y luego estas ojivas son los proyectiles de armas de fuego, se los entregamos al investigador que estaba a cargo de la investigación. Así de simple nos pasa. ¿Van los residuos de las limpiezas? Los quemo en mi jardín. Los residuos contaminados siguen la ruta de las daceries. Son los desechos hospitalarios que también utiliza el tánato. Lo colocan en barriles o cajas que van directo a la incineración con recuperación energética, ya que el objetivo también es ir directamente a la incineración con recuperación energética, ya que ese también es el objetivo en nuestro lugar, en el grupo NAD, después en el grupo, no sé, pero en nuestro lugar tenemos dos cosas, es limitar el impacto en el ser humano y el medio ambiente. Por lo tanto, en cualquier acción que realices, intenta limitar estos impactos.
Por lo tanto, esto implica productos. Entonces, vamos a utilizar productos que no tienen compuestos orgánicos volátiles, es decir, compuestos orgánicos volátiles, porque ya hemos tenido redes ilegales o... Personas que ocultaban que ya habían tenido redes ilegales o personas que ocultaban su identidad, que te llamaron para limpiar escenas del crimen. Ah, sí, eso sí lo recuerdo. No teníamos mucho tiempo de estar abiertos cuando una periodista me acompañaba. Eso es lo peor. Y entonces suena el teléfono, voy a contestar. Descuelgo porque mi prioridad, incluso en una entrevista, es atender a una familia que necesita ayuda al otro lado de la línea, no por falta de respeto. Bueno, contesto y me dicen directamente, escucha, se ha hecho una tontería. Necesito que vengas a limpiar, tu precio será el mío. Lo bueno es que había puesto el altavoz porque la periodista, eso era bueno. Quería que pudiéramos tener con una familia. Así que ella era con quien podíamos tener una familia. Así que ella también estaba asombrada al escuchar eso. Le expliqué amablemente al señor que era agradable que pensara en mí, pero que tendría que llamarnos. Así que cuelga y luego nos llama. Así que cuelga y luego me dice, sí, bueno, entonces está bien, hemos limpiado un poco, pero no podrían pasar para limpiar bien. Le expliqué que no era posible y que debía llamar a la policía, ya fuera una broma o algo realmente hubiera sucedido. No tenía su número porque me llamó de forma anónima, así que fue complicado para mí llamar a la policía explicando la llamada que recibí. Si no tengo nada en absoluto, ¿ves? Yo soy un limpiador del otro lado de la barrera. Actúo dentro de un marco legal, no se debe hacer cualquier cosa en esta profesión. Porque efectivamente cuando pasamos a un escenario vamos a quitar todo, absolutamente todo. ¿Hay un olor en los escenarios? Y si es así, ¿cómo haces para soportarlo? En los descubrimientos tardíos, inevitablemente hay olor por la putrefacción. Algunas personas podrán tolerar el olor. Creo que depende de cada persona. Yo la soporto. A veces cuando es muy fuerte vamos a utilizar otros sistemas respiratorios como máscaras con un motor detrás y una... ¿Cartucho qué? Permitirá ir con un motor detrás y un cartucho que permitirá enviar aire constantemente. Es un olor notable para aquellos que no están acostumbrados a la putrefacción. Tendremos más tendencia a evitar esta putrefacción. Tenderemos a evitar este olor y por lo tanto a no entrar en el lugar retrocediendo. Para ti, ¿cuál es la escena más extraña que has tenido que limpiar? Así que un día nos quedamos, una dama que se quedó una semana en la vivienda y es una dama que estaba enferma. Ella murió tras una caída, lo que ocurre con frecuencia. Durante la descontaminación, con muchos casos. Durante la descontaminación, cuando quitamos los revestimientos del suelo, nos dimos cuenta de que en esta vivienda ya había habido otro ser. Allí normalmente. Porque no corresponde a esa muerte allí. Estas son las pequeñas y extrañas cosas que podemos hallar. Muerte allí. Estas son las pequeñas rarezas que podemos encontrar. Debo saber cómo cometer el crimen perfecto. Además lo conozco, pero intento limpiarlo. No hay... tenemos investigadores que están especialmente en lo que llamamos casos fríos, donde precisamente están allí para encontrar a los autores de otros crímenes, pero que tienen 15, 20 años. La prueba, encontrar a los autores de crímenes después de 20 o 30 años. Por lo tanto, no hay crimen perfecto. Al cometer un crimen siempre se cometen errores, aunque pensemos que no. Puede ser muy simple. Podrías cortarte muy bien. Sin darte cuenta, podrías cortarte muy bien sin darte cuenta. Puedes hacerlo bien así. Pero es cierto que si tuviera que cometer un crimen, sabría cómo limpiar. ¿Alguna vez te has cuestionado tus acciones? No, para nada. No tiene sentido preguntarte qué haces, en lo absoluto. No siento vergüenza al hablar de mi profesión, no tengo ningún problema con ello, todo lo contrario. Soy alguien que se enorgullece de su profesión, todo lo contrario, soy una persona muy abierta y estoy aquí precisamente para hacer que la gente se dé cuenta de que esta profesión existe y que cuando se vive un drama, independientemente de la muerte, cuando hay rastros debido a la muerte, es necesario contratar a una empresa especializada para que pueda manejar este problema. Y entonces, como mencionaste antes, tienes hijos, ¿verdad? Tengo 2 hijos. ¿Has hablado con ellos sobre tus actividades? Si lo hiciste, ¿cómo abordaste el tema? Sí, es importante hablar de eso. Estamos en un país que es increíble. Aún en los años 30 y 40 tomábamos fotos con nuestros difuntos. Aún así, hay que saberlo. Antes de que Kodak lanzara las primeras cámaras comerciales, hoy en día ya no podemos hablar de la muerte. Es algo que asusta, que da miedo. Pero la muerte, en ella hay un fin. Y luego yo pienso que hay un final. Pienso que es importante preparar a los niños para la vida, incluyendo la realidad de que un día voy a morir.
Por lo tanto, es importante hablar de ello y prever mi muerte. Es crucial dialogar sobre el tema y planificar para el futuro de nuestros hijos. A veces no tengo mucho preparado. En consecuencia, los niños no están muy preparados. Por lo tanto, son los niños los que deben arreglárselas, o los otros miembros de la familia deben arreglárselas, o los otros miembros de la familia deben hacerlo para los funerales. Todas las cosas que realmente giran alrededor de la muerte van a tener que arreglárselas solos. Bueno, no, lo siento, hay que hablar de ello, explico lo que es la muerte. Y luego explico lo que es la muerte y sobre todo hablo de mi profesión. Conozco personas que dirán, pero él le habla de su trabajo a una niña de 10 años. No me importa, mis hijos ya me han pedido ver fotos, aunque hay escenas que son bastante fuertes. Hay escenas bastante fuertes, también se ven los dramas que puede haber. De hecho, también ven los dramas que puede haber en la vida y que la vida es algo precioso. Porque el día que mueras, a veces, si hubiéramos sabido, habríamos hablado, pero no es ahora cuando hay que hablar. Es necesario poner las cosas en perspectiva un poco y luego creo estar más cerca unos de otros. ¿Por qué necesitas tomar fotos de las escenas? Entonces, eso registra la escena, eso nos permitirá si se registra la escena. Esto nos permitirá, si alguna vez hubiera algún conflicto, nunca ha habido ninguno, pero si hubiera algún conflicto, poder presentar las pruebas de nuestro trabajo. Así que registramos la escena antes, durante y después. Esto permite mostrar todas las etapas y si la familia nos pide fotografías, podamos proporcionárselas. Mucha gente lo olvida o haces desinfección, eres responsable de por vida de tu intervención. A pesar de las cosas que podemos ver en condiciones generales o si después de 48 horas la familia no ha objetado la intervención, ya no pueden retractarse, estos, aquellos. Finalmente veo de todo tipo, recuerda que eres responsable de por vida. Entonces, si una familia decide un día volverse contra alguien, podrá hacerlo sin dificultad. Como mencioné, estamos aquí para ser muy transparentes, por eso tomamos estas fotos. Vamos a hablar un poco de showbiz. Sí, he trabajado en casos que han recibido mucha atención mediática. Sí, y me imagino que no vas a poder contarlo. Así que era una novela sobre Isère. Así que fue un atentado. Era una persona que secuestró, fue un atentado. Era una persona que quitó la vida a las personas a golpes de sable en una carnicería estanco en la calle. Había gente en la planta baja, justo frente a su ventana, y luego recibieron un golpe de sable. Así que ahí es un ambiente un poco especial, de todos modos. Sí, es un trabajo que rinde bien. ¿Podríamos tener incluso un trabajo que rinde? ¿Podríamos tener un rango de precios? Para empezar, este trabajo no me reporta beneficios económicos. La empresa se beneficia, ¿no? Nos quedamos aquí, pero trabajar gratis, no. Una empresa no puede hacerte trabajar sin remuneración, está prohibido. En resumen, las empresas no pueden obligar a sus empleados a trabajar sin compensación. Una empresa no puede trabajar sin recibir pago por sus servicios. En Francia no se permite trabajar gratis o a pérdida. Eso no existe, pero podemos trabajar inteligentemente sin hacerlo. Por lo tanto, puede ir bien de 5 o 6 a tener. Por lo tanto, puede ir de 500 a 600 euros hasta 20 a 25.000 euros. Pero cuando haces, es cuánto en promedio estamos entre 1.000 y 1.000. Es cuánto en promedio estamos entre 1.000 y 1.500 euros por metro cuadrado. Nuestras tarifas no son descabelladas considerando el trabajo requerido en las viviendas. Reitero, si tenemos una intervención de 16.000 euros, para los que comentarán, no soy yo, el director ejecutivo del grupo NAD, quien posee esos 16.000 euros. Esos 16.000 euros no son míos, le pertenecen a eso. Eso no me pertenece. Eso es de la empresa, así que ahí está. Después que yo gane bien mi vida personalmente, ahí está. Es mi vida, es así. Doy mi vida a las familias y a mi empresa. Es importante comprender que este trabajo es absorbente y consume todo tu tiempo. Lo hago con gusto porque ella también trabaja en la empresa, pero doy todo, sacrifico muchas cosas. ¿Eres todo, sacrifico muchas cosas? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida por esas familias? Responde a esa pregunta y después, tal vez puedas hacer este trabajo adecuadamente y sobre todo correctamente. Pero es una vida de sacrificio. ¿Cuáles son los criterios para establecer los precios de tu servicio de limpieza? No funcionamos por metro cuadrado. Para la limpieza no funcionamos por metro cuadrado. Va a ser el tiempo pasado en los lugares, los consumibles, el vehículo técnico de intervención. Dentro de él tienes aproximadamente más de 25.000 euros en equipo. El consumo de sus residuos, que son para los residuos hospitalarios, que están contaminados. Por lo tanto, inevitablemente esto aplica para los residuos hospitalarios contaminados. Por lo tanto, inevitablemente su intervención, si pasas, tengo una tontería, 3 horas, un flujo, seguro que será menos costosa que si pasa, tengo una tontería,
42 horas, 150 flujos, la cantidad de países que necesita en la semana, es en relación con los daños que ha causado la muerte. Y hay que entender bien, hay lo que ves de inmediato y luego están las incertidumbres, así que lo que no ves. Así que ves, una intervención es muy compleja. No es solo un golpe de fregona, luego pongo un disparo de destructor de olores, allí o la menta, lo que prefieras. No es al azar, pero siempre lo haces en relación con él. Pero siempre lo haces en relación con los daños y el tiempo que vas a pasar en el lugar. Hablemos un poco de espiritualidad. ¿Cuál es actualmente tu visión de la muerte? ¿Es una fatalidad? ¿Es un final? ¿Es una continuidad? ¿Y ha evolucionado con tu profesión? No, porque ya tenía una visión previa de la muerte. ¿Por qué pensamos que cuando morimos todo se detiene? En realidad no todo se detiene. Yo estoy convencido de que hay algo después. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pueden considerarme un loco, no importa, a mí no me molesta. Son cosas que vivo, ¿no? Ya sea con mi esposa que está en el campo todo el tiempo o con otros técnicos. A veces vivimos cosas un poco extrañas en nuestras intervenciones. Entonces tengo algunas anécdotas. Un día uno de mis socios, por lo tanto, estaba en la sala de estar. De repente uno de mis socios estaba en la sala de estar y de repente vieron en realidad frente a ellos un corcho de vino saliendo de la cocina a disparar en el on-on. No lo creemos. Cada uno hace lo que quiere o no. Lo creemos. Cada uno hace lo que quiere o no lo creemos, cada uno hace lo que quiere o solo quedaban las vigas que atravesaban el edificio y solo quedaban las vigas que atravesaban el edificio y por lo tanto estaba en una viga y en ese momento, desde el rabillo del ojo, en realidad veo mi traje tirado así. La persona que era cosa, porque una vez ella la vi completamente blanca, cosa, porque una vez ella la vi completamente blanca en cosa, porque una vez ella la vi completamente blanca, de pie sobre un pedazo de viga que estaba. No quité mi pie con el movimiento, es ahí donde tuve el pedazo de viga que cayó simplemente. Y no lo creo, cada uno hace lo que quiere. Yo no lo creo, cada uno hace lo que quiere. Yo lo vivo, no lo vivo todos los días, pero lo vivo de vez en cuando. De hecho, cuando entro en una vivienda por respeto, ya que no estoy en mi casa, golpeo la puerta y aviso que estoy ahí. Y es lo menos que puedo hacer. He notado que estos fenómenos suelen ocurrir después de muertes violentas y repentinas. Estos fenómenos suelen ser consecuencia de muertes violentas repentinas. El difunto simplemente no estaba al tanto de que había fallecido. Fue repentino, simplemente sucedió. ¿Qué sucede en el caso de que haya un fallecimiento y una familia no esté en condiciones de pagar y no tenga los medios? Entonces, hay 3 tipos de familias, hay que saberlo. El primer tipo es, desafortunadamente, la realidad. Tienes familias que tienen los medios, pero que quieren algo muy rápido, que casi no cuesta nada. Después tienes familias que tienen pocos medios, pero que quieren algo de primera. Y donde hay una sucesión detrás, por lo que podrán recuperarse financieramente. Hay familias que querrían algo bueno, pero no hay sucesión y luego no hay dinero. Y ves, vuelve a lo que decía, todo se reduce al dinero en realidad. El dinero, todo gira en torno a eso. Entonces después intentamos ayudarles porque no podemos dejar a las familias así, entonces siempre encontramos una manera de arreglarlo para ayudarles. Y lo repito y lo repetiré todo el tiempo, lo repito y lo repetiré todo el tiempo. Es un trabajo que se debe hacer por pasión y no por. Con los años, su trabajo lo ha hecho un chico más relajado. Seguramente lo ha logrado. Un chico más relajado. Eso es todo. Pero eso me enseñó, de hecho, a ser tú hablas con la gente, a veces te das cuenta, es una obra de teatro, está actuado. Esto me enseñó a ser auténtico y sincero, especialmente conmigo mismo, porque eso es lo más importante, ser sincero con uno mismo. Al ver tantas escenas de crimen, ¿has perdido la fe en la humanidad? Para nada, para nada. Si hubiera perdido la fe en el ser humano, no lo haría, es el trabajo. Haría otra cosa, pero no este trabajo. El ser humano es bueno, originalmente, ¿no? Cuando existimos, ¿no? Somos inocentes. Y luego es la vida la que nos hace tomar caminos diferentes. Vas a tener gente que se va a desviar y que va a volver, no diría al camino correcto, porque tampoco somos ovejas. También hay personas que llevaban una vida normal. Después preguntarás qué es una vida normal para luego desviarte y terminar la conversación. Es la naturaleza humana, pero tengo fe en el ser humano. Y una vez más, para hacer este trabajo, debes amar a los humanos. A veces pienso en algunas escenas, tengo una anécdota, donde en realidad este señor se suicidó, por lo tanto mató a su perro, eso es todo. Se suicidó porque había una historia de dinero y pensaba que ese dinero había sido robado o tomado por alguien de la familia
y cuando el mueble de la tele y este fajo de billetes que creía que el mueble de la tele y este fajo de billetes que creía que se había ido en realidad estaba debajo del mueble de la tele. Entonces pensamos ahí, es un verdadero desperdicio. Pero el ser humano es una especie formidable cuando decide ser razonable. Entonces ha pasado un rato desde que hemos estado intercambiando juntos y quería saber, después de este intercambio, si ya tenías una visión del trabajo antes de este intercambio y si esa visión ha cambiado. Y sobre todo, limpiador de crimen de exterior. Si tomamos el trabajo de limpiador, yo limpiador. Considerando el trabajo de limpiador de escenas del crimen en exteriores, me imaginaba conversando con alguien emocionalmente distante y un tanto frío. Físicamente o incluso en la actitud, me imagino un problema grande y robusto, ya que ella había mencionado que era un trabajo bastante físico. Eso me dio una imagen ultra sincera, ultra sentimental y muy conmovedora de esta profesión. ¿Cómo te imagino? No estoy muy segura. Diría que tiene alrededor de 50 o quizás un poco menos. Ya me había topado antes con un limpiador de escenas del crimen. Recuerdo a un limpiador de escenas del crimen. Recuerdo y estaban calientes. Eso no es agradable. No es uno y estaban calientes. Eso no es agradable. ¿No es? ¿Y quién? Estaban calientes. Eso es... No es agradable. No es una, entonces te imagino con cabello. Vaya, no me lo esperaba para nada. Bueno, hola, encantado. Soy yo. ¿Cómo va todo?